¿Ustedes creen que las redes sociales sean la caverna del siglo XXI? El día de hoy, en el segmento de obras y autores de la historia, analizaremos la alegoría de la caverna de Platón. ¿Plancton? ¿El enemigo de Bob Esponja? ¿Cómo? Platón, y no hablo del enemigo de Bob Esponja. Platón fue un filósofo griego que nació hace muchísimos años antes de Cristo en Atenas. Todo el mundo que lo conoce sabe que fue uno de los pensadores más importantes en la historia. ¿Sabían que también fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles? ¡Qué loco!, ¿no? ¿Se imaginan el tipo de conversaciones que habrán tenido entre ellos? La mayoría de temas que hablaba Platón en sus obras eran sobre la ética y la política, así como también la epistemología y la teoría del conocimiento. Pero hay una obra que hablaba sobre un tema completamente diferente. Y esta es la alegoría de la caverna. En esta alegoría, Platón nos habla sobre un grupo de personas que vivían aprisionadas en una cueva y que solo podían ver sombras que se proyectaban en las paredes. Esas sombras eran todo lo que conocían, esa era su realidad. Cuando uno de estos hombres fue liberado y salió de dicha caverna, en primer lugar le costó ver porque la luz era muy brillante y le lastimaba la vista. Es aquí donde conoce la realidad y que todo lo que había visto antes era solo el reflejo de los objetos. Obviamente al principio le costó entender lo que estaba presenciando. Cuando uno está acostumbrado a un solo lugar con una sola perspectiva, le es difícil procesar lo nuevo que se va descubriendo. Pues esto le pasó, pero sin embargo logró conocer y comprender cómo eran las cosas en su realidad. El hombre intentó regresar y explicar a los demás lo que había descubierto, pero los otros no le creyeron nada de nada. Estaban tan metidos en su mundo que no podían ni imaginar que algo diferente fuera la realidad y no quisieron escuchar ninguna otra opinión, menos aún del que se había liberado. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con las redes sociales? Si lo piensan bien, la alegoría de la caverna de Platón es como una metáfora de lo que vivimos hoy en día con las redes sociales. En la historia, los prisioneros están encadenados y solo pueden ver las sombras y creen que esa es la realidad porque claramente es lo único que conocen. Las redes sociales son como esas sombras, ¿saben? Los algoritmos de las apps deciden qué cosas nos enseñan y casi siempre te muestran lo que te gusta, lo que sueles buscar o lo que te tiene pegado ahí. Es como si solo te dejaran ver una parte de todo, una parte de la realidad. El algoritmo funciona como esas sombras en la cueva, mostrándonos solo lo que nos interesa o lo que ya conocemos, como las polémicas de las celebridades o las noticias falsas más conocidas como las fake news, que nos desvían de los temas que realmente deberíamos preocuparnos como integrantes de una sociedad. Al igual que los prisioneros atados en la cueva, pensamos que todo lo que vemos es todo lo que hay, cuando en realidad hay un mundo mucho más grande y vasto por explorar, lleno de información, aprendizaje y enseñanza y distintas realidades a las cuales deberíamos prestar atención. Para toda persona que intente sacar a otra de su caverna, le resultará muy difícil, como en la historia. Si alguien intenta salir de la caverna y contarle a los demás lo que vieron afuera, nadie les creería. ¿Qué tal si les dijera que su TikToker o influencer favorito tiene el pelo pintado y no natural? O no tiene mucho dinero como aparenta. Y ese es el tema. Vemos personas mentir y engañarnos o simplemente mostrarnos una realidad que no existe. Exacto, muchas veces somos engañados de diferentes formas, ya sea por esos falsos influencers o personas que tienen miedo de mostrarse tal como son. Además, no hay gobiernos como a ciertos políticos les encanta vender su plan de gobierno como el mejor de todos. Escuchamos el famoso, yo acabaré con la pobreza, o el yo acabaré con la delincuencia. Y mucha gente vive creyendo esas palabras. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿y cómo así? Es porque ya no vivimos en una caverna. Desde el momento que empezamos a cuestionar el porqué de las cosas, es cuando damos el primer paso fuera de esta. Cuando nos tomamos conciencia de nuestra realidad, nos buscamos estar informados. Acá es importante entender diferentes contextos de los que vivimos. Descubrir las diferentes versiones de una historia para poder comprender distintos puntos de vista. ¿Y ustedes se han puesto a pensar que quizás estamos viviendo en una caverna moderna? Porque sí, actualmente vivimos bajo una sombra moderna, una que nosotros mismos hemos creado. Todo el tiempo nos tienen viendo solo lo que quieren que veamos y creyendo lo que quieren que creamos. Pero, ¿y si nos atrevemos a mirar más allá? A buscar por nuestra cuenta. Porque se los aseguro, cuando lo hacemos, empezamos a ver cosas que no nos habían contado. Cosas que estaban escondidas. Algunas nos van a volar la cabeza y otras nos van a incomodar. Vamos a descubrir cosas que estaban ocultas. Cosas que quizás preferimos no saber. Pero también vamos a entender muchísimo. Nuevas ideas, nuevas formas de entender el mundo y hasta nuevas sensaciones. Porque siempre hay algo que rescatar incluso de lo malo. Salir de esta caverna no es fácil, da miedo y a veces puede doler, pero créanme, vale la pena hacerlo. Ahora les pregunto, ¿se atreven a salir? ¿A ver con sus propios ojos lo que hay más allá? Y como decía mi amigo Rafiki, mira más allá de lo que ves.